Buenas tardes a todos. Os queremos dar la bienvenida a esta webinar sobre COVID-19 y riñón de la Sociedad Española de Nefrología. Ahora que algunos ya disfrutáis de la nueva normalidad, unos poquitos, y los demás la acariciamos, pues hemos querido reflexionar sobre lo que nos ha pasado durante estos meses y lo que hemos aprendido y ver si eso, y yo creo que estamos seguros, pero ver hasta qué punto eso nos ayuda a afrontar pues lo que tenemos que hacer a partir de ahora, que es atender a nuestros pacientes y prepararnos para mantener la prudencia y enfrentarnos si surge un rebrote, que esperemos que no. Con este objetivo y con el apoyo de Astelas hemos organizado una tarde con dos ponentes excepcionales para hablar sobre el impacto del COVID a nivel de un hospital terciario y que atiende a población, evidentemente no solo trasplantada, sino de toda índole. Y luego iremos avanzando hacia lo que es la atención del paciente trasplantado renal, con un puente en medio en el que compartiremos con vosotros información que procede del análisis del registro del ASEN con receptores de trasplante renal infectados con COVID. De manera que detrás de cada una de estas ponencias vamos a tener oportunidad de hacer preguntas a los ponentes e incluso al final, si existen preguntas suficientes, pues podemos combinar las preguntas a uno y a otro. Vamos a empezar con Julio Pascual y la visión de COVID-19 surfeando una ola gigante en el hospital. Es un nefrólogo que ahora es director médico del Hospital del Mar y que tiene, bueno, pues la visión del hospital terciario y lo complicado que ha sido esto. Gracias, Julio. Muy bien, buenas tardes. Lo primero es agradecer a la Sociedad Española de Nefrología, a mi sociedad, la invitación que me hace a compartir este rato y a compartir una experiencia. Me pidieron que hablara de qué ha pasado en el hospital desde la dirección, que al fin y al cabo algunos nefrólogos ya sabéis que nos ha dado por dedicarnos a esto de la gestión sanitaria, al menos durante un tiempo, y a mí me ha tocado directamente gestionar con mis compañeros directivos lo que nos ha pasado en el Hospital del Mar, en el Parc de Salut Mar, que es una entidad sanitaria de Barcelona con 4 centros y que, bueno, pues ahora os resumo rápidamente. En primer lugar, lo que nos ha pasado y a partir de ahí lo que vamos a hacer desde estos momentos en los que estamos ahora de transición hasta los próximos meses y, si es posible, hablar un poco del medio plazo. No me resisto a contaros un relato, una aventura, y yo me centraré mucho en lo que nos ha pasado dentro del hospital. Es un ejemplo, simplemente. Ha habido docenas de hospitales, no solo en España, sino en toda Europa, en todo el mundo, que han tenido experiencias parecidas, similares, y yo os cuento la mía. No he hecho una revisión de la literatura de lo que ha ocurrido en otros sitios, en otros hospitales, y ya digo, el 90% de lo que os cuento es la experiencia nuestra aquí. Y empezamos por un día, el 9 de marzo, ese día cuando ya sabéis que se ve un auténtico pico de casos después de algunos eventos públicos masivos que hay en un entorno en el que aún el número de casos, como veis, el 9 de marzo eran 1000 en España, 999, y teníamos ya 68 pacientes en la UCI con 16 fallecidos. Muchos no podían pensar que íbamos a vivir una situación como la que poco tiempo después vivimos y que yo he calificado de tsunami o de ola gigante. No he sido muy original en eso porque realmente nada más parecido a esa ola y a surfear en el pico de esa ola para poder, bueno, llegar a la orilla con los deberes hechos, ¿no? En ese momento en Italia, el 9 de marzo, ya había más de 7.000 casos, había ya más de 360 fallecidos. Y eso no entiendo muy bien por qué no desató las alarmas de una manera mucho más contundente, porque al fin y al cabo el norte de Italia y buena parte de nuestro país es realmente muy similar en todos los sentidos, en desarrollo, en contacto social, etc. Es decir, era la antesala, sin duda, de lo que nos iba a pasar a nosotros.
En ese momento, el 9 de marzo, en Madrid ya había casi 500 casos, había una incidencia acumulada de 7 casos por 100.000 habitantes, 53 pacientes en la UCI y 8 fallecidos ya. En ese momento, País Vasco estaba en una situación muy parecida, con un número de casos por 100.000 habitantes muy similar, solo 5 pacientes en UCI, pero ya 5 fallecidos. Y Cataluña, no sé muy bien por qué, en esos días aún tenía una incidencia de casos algo menor, tenía solo 75 y prácticamente solo un fallecido, con un caso por 100.000 habitantes. Eso realmente fue un espejismo, porque pronto comprobamos que nos poníamos a buen ritmo en número de casos y en impacto. Nosotros tuvimos el primer caso positivo el 27 de febrero, que fue una profesional de la casa que se contagió en un evento científico en Alemania, y ya con ese primer caso desatamos el comité de crisis de toda la dirección. Fue un sábado 29 de febrero. No olvidemos que este fue un año bisiesto. Hicimos estudio de contactos, los aislamos a todos en su casa, tanto profesionales cerca de esta médico, como todos los pacientes que ella vio durante los 2 días que pasó consulta, desde que volvió de Alemania hasta que resultó positiva con síntomas leves. Desarrollamos rápidamente un protocolo de actuación, un plan informativo, sobre todo a nivel interno, a partir del mismo lunes 2 de marzo. Ya nos hicimos autónomos, y esto fue relevante, para poder hacer pruebas de PCR, siempre bajo la supervisión en esa fase difícil de salud pública. Esto fue uno de los problemas más serios en las primeras etapas. Todo tenía que pasar por los profesionales de salud pública, que sin duda yo creo que no estaban preparados para semejante ola de casos y de problemas que luego surgieron. Ya cerramos permisos para congresos, mandamos a casa a todos los estudiantes de medicina, cerramos los eventos numerosos, y yo tengo la conciencia de que al menos un poco tarde, pero en el momento que tomamos conciencia de la magnitud que nos iba a ocurrir, de la magnitud de la tragedia, digamos, actuamos con cierta rapidez. Esto es una diapositiva, os voy a poner 2 diapositivas que yo presenté en el Consejo de Dirección de la entidad el mismo lunes 9 de marzo, y yo concluía diciendo pues, que estábamos asistiendo a un aumento escalonado de casos sospechosos en urgencias, que en ese momento se contaban solo por decenas, dificultades para ingresar en casa a pacientes, muchos de ellos turistas, que no resultaban positivos, no tenían domicilio y los teníamos que ingresar en un hospital. En ese momento aún en Cataluña, como eran pocos casos, todos se ingresaban en el Hospital Clínic. Abrimos en nuestro centro del Hospital de la Esperanza, fijaos, una unidad abierta a la ciudad, se denominó, para gestionar 16 camas. Éramos absolutamente naïf en ese momento. 16 camas, pues yo creo que se llenaron en horas. Dificultades para dar de alta pacientes, porque comprobamos que la PCR persistía positiva una semana, otra semana. Posibilidad de ingresos en UCI y posibles casos nosocomiales. Es decir, estábamos gestionando una pequeña epidemia, y yo puse la última diapositiva después de esta diciendo, ya, pero puede ser que estemos como Italia, pero 10 días antes. Y las tasas de todo, de contagio, de gravedad, de letalidad, así lo sugieren, y tenemos que mirar que Italia está al borde del colapso y que nos tenemos que preparar para tener pues, más de 700 pacientes en UCI en toda España. Al final resultaron muchísimos más, y la única solución era extremar las medidas de limitación de la tasa de contagio. Sin duda, las medidas eran claramente insuficientes hasta ese momento, el 9 de marzo. Recordad que pocos días después se inició el confinamiento de todo el país y de más de 40 millones de personas. Esa noche del 9 de marzo ya hicimos un plan de contingencia. Después de algunos borradores que teníamos muy preliminares, conseguimos ordenarlo. Por supuesto, no os voy a cansar con todo, lo hemos vivido todos en nuestros centros, pero como quiero destacar ahí en la curva de casos que tuvimos diarios, en ese momento aún teníamos 1 caso, 2 casos diarios. Realmente era una situación de cierta tranquilidad, de un cierto pánico viendo lo que estaba pasando en Italia, pero en una gestión tranquila del asunto, hasta que pocos días después pues ya se desencadenó el tema. Rápidamente nos organizamos de manera que la estructura médica pues se llenó de cargos, y se puede decir, y no me gusta demasiado la expresión, pero no fue demasiado diferente a la militarización del hospital. Nombramos coordinador general de hospitalización, de críticos, de urgencias, de radiología,
de epidemiología y datos, del protocolo, que fue una herramienta muy importante que se actualizaba de manera continuada, organizadores de pools y equipos de soporte, hospitalización a domicilio, que como luego veremos fue absolutamente clave en nuestro caso y nos permitió digerir la cantidad de pacientes que venían y venían, una coordinadora de atención geriátrica y paliativos, y luego semanas después ya rehabilitación COVID, vimos que era imprescindible rehabilitar pacientes que permanecían con una miopatía severa y nos dimos cuenta pronto, un hotel medicalizado importante para nosotros y un pabellón deportivo que habilitamos y llenamos de pacientes. Rápidamente, el 13 de marzo ya tuvimos que pasar a la fase 2, que era una fase en la que ya todas las plantas progresivamente se iban convirtiendo en plantas COVID. Hicimos planes de contingencia en todos los ámbitos, críticos, hospitalización, todos los centros del Par de Salud Mar y el área ambulatoria. Una de las claves para mí, y es uno de los elementos más relevantes o más positivos, fue una sinergia total entre las direcciones médica y de enfermería. Se estableció una cadena de mando con instrucciones precisas y poco debate. No teníamos tiempo para debatir demasiado las cosas y hubo un buen ambiente a ese nivel, a nivel de toma de decisiones. Hicimos una gran transversalidad de especialistas. La gente dejó de ser nefrólogos, dejó de ser cardiólogos, neumólogos, etcétera, y pasaron a ser médicos que atendían pacientes COVID-19. Hicimos mucha transversalidad de staff y residentes. Los equipos que se formaron realmente confundían lo que era un R3 de lo que era un adjunto con 10 años de experiencia. No es, y fíjate, puede parecer una frivolidad lo que voy a decir, esto es una patología que es muy compleja en algunos casos muy concretos, pero hay docenas y docenas de casos que son simples, que el paciente deteriora su estado respiratorio, se va agravando, etcétera, y tiene poco que pensar y poco diagnóstico diferencial que hacer. Es cuestión de dedicarse al enfermo y en ese sentido lo importante era el número de médicos y su cualificación media. Creamos equipos estructurados por niveles, por supuesto los críticos en manos de intensivistas, anestesistas y neumólogos y algunos cardiólogos con experiencia en coronaria. El grupo 1 de coordinadores eran los internistas e infectólogos. El grupo 2 era toda el área médica en 2 oleadas, una primera oleada con los servicios más cercanos a esta patología y luego, digamos, otros servicios, incluyendo pediatría, que se pusieron a atender sin mayor dificultad pacientes adultos. Y finalmente el grupo 3 de cirujanos, les dimos formación básica, un curso muy largo de 1 hora para que aprendieran un poco más lo que era esto del oxígeno, lo que eran los dispositivos de ventilación básica y el cuidado básico en paciente médico. Trabajo en turnos de 12 horas desde finales de marzo, muchos días trabajando día sí, día no, en turnos de 12 horas a nivel médico y a nivel de enfermería y nos acompasamos en esos turnos. Continuo intercambio de información y sesiones telemáticas para casos difíciles. Bueno, y esto es lo que ocurrió. En los 6 días del 23 al 28 de marzo ingresamos más de 500 pacientes y el pico de pacientes a nuestro cargo fue el 2 de abril con 931. Casi 400 de ellos en ese momento, en ese día, estaban bajo la dirección del dispositivo de hospitalización a domicilio, que para que os hagáis una idea, tiene un número de camas de dotación de 25. Entonces pasó a controlar 400 pacientes, de 3 médicos pasaron a 30 y en general eran jubilados, eran médicos que se dedicaban fundamentalmente a la investigación. Bueno, se hizo un pool bajo la dirección del jefe de medicina interna y fue realmente una experiencia que nos permitió mucha elasticidad y mucha capacidad. De esos 400 pacientes en ese momento, en torno a 200 eran pacientes con neumonía leve, con placa de tórax hecha en el hospital, pero mandados a casa bajo el control de hospitalización a domicilio. Llegamos a 68 críticos, nuestra dotación habitual nos sube de 22 y, bueno, eso implica pues triplicar el asunto. Hay otras UCIs que han tenido 100, que han tenido 120. No es cuestión de aquí quién ha tenido más. Es cuestión de que un hospital, que no deja de ser un hospital de tamaño medio, pues de repente tiene un problema que yo todavía casi no me explico cómo pudimos salir de él. Un hospital más grande, un hospital de Madrid, un gran hospital, tuvo ese pico de ingresos unos días antes y con el rabillo del ojo mirábamos qué estaba ocurriendo y eran simplemente unos días antes de lo que a nosotros nos iba a pasar y nos estaba pasando y ahí pues conseguimos aprender algunas cosas
llamando a los amigos y tratando de preguntarles cómo estaban haciendo frente a algo que a ellos les estaba llegando y tocando de lleno un poquito antes que a nosotros. Cuando a partir del 2, 3, 4 de abril empezamos a ver que podíamos dar un número de altas muy importante y que en algunos días superaba el número de ingresos, empezamos a ver la luz. Y ahí, como veis, las curvas se van cruzando y a partir de la primera semana de abril empezamos a ver que el número de pacientes que venían a urgencias era algo menor de lo que nos había ocurrido en las 2 semanas previas de marzo. Y a partir de ahí, que teníamos cientos de pacientes y todo el hospital era COVID, empezamos a ver la luz al final del túnel y empezamos a pensar que realmente el freno de la epidemia estaba llegando y estábamos hasta cierto punto doblegando esa curva. Rápidamente os describo la cohorte del Hospital del Mar, del Par de Salud Mar. Como veis, a la izquierda no es una enfermedad de personas mayores, de viejos, es una enfermedad que afecta a todos los grupos de edad. 400 pacientes de los casi 2.000 que tuvimos a fecha 15 de mayo, que es cuando está actualizada esta diapositiva, estaba en la década de los 50, es decir, no es una enfermedad que afecta a los ancianos. Lo que sí hace, como ahora veremos, es que a los ancianos les aumenta la mortalidad de una manera absolutamente tremenda. No es incidencia en ancianos, es repercusión y es mortalidad altísima. Como veis, en nuestro caso, y es una curiosidad, hay alguna mujer más que varón afectada, 1.100 mujeres, 1.000 varones. Y como veis aquí, la mortalidad es una mortalidad escasísima por debajo de los 50 años, que como todos sabéis va aumentando lentamente en las décadas de 50 y 60. Todos esos pacientes tienen comorbilidades, tienen un cáncer previo, tienen cardiopatía isquémica. El número de comorbilidades incluso es más relevante que cada una por separado y a partir de los 70 la mortalidad se dispara, de manera que el 40% de nuestros pacientes de 90 años o más ingresados en cualquier dispositivo del hospital falleció. Este es un análisis de factores de riesgo de mortalidad y como veis, y estamos en el ambiente de los nefrólogos, la insuficiencia renal crónica con mucha diferencia después de la edad es el elemento más relevante asociado a mortalidad en un análisis multivariado que si ajustamos por edad y género mantiene su significación y la mortalidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, filtrado glomerular por debajo de 60, como definición de CMVD, está claramente por encima y claramente significativo. La insuficiencia cardíaca a distancia es la única comorbilidad que también vimos asociada a esta mortalidad. Y en el hospital, además de todo ese tsunami de pacientes COVID-19, está la reducción de actividad en todos los ámbitos. Y ahí tenéis una gráfica en la que, ajustado al 100% de actividad 2019, ya vemos que, por ejemplo, en la línea gris, las intervenciones quirúrgicas bajaron al 10% en marzo-abril y que paulatinamente hemos ido recuperando. Como veis, en junio ya estamos en el 85-90% y esperamos durante el mes de julio y agosto tener el 100% de lo que hicimos en 2019. Hemos eliminado la esperanza de poder recuperar la actividad no hecha y nos conformamos con que el resto del año seamos capaces de llevar a cabo toda la actividad quirúrgica y médica que habíamos previsto en el año y que era simplemente el calco de lo que habíamos hecho en 2019. Otro de los problemas graves que hemos tenido, y en eso seguramente estaremos todos de acuerdo, es el aprovisionamiento de material y equipos de protección individual, los famosos EPIs, que han colaborado seguramente en su déficit en algunos momentos a que hubiera más profesionales infectados de lo que hubiera sido esperable y deseable. En nuestro caso, que hemos ido haciendo PCR a prácticamente toda la plantilla, hemos tenido casi un 8% de incidencia de positivos a 8 de junio de 2020, que dentro de lo que cabe no es una cifra excesiva. La situación en las últimas semanas, como veis, es que el virus se ha replegado, es así. Yo no sé dónde está, pero desde luego no está ya en urgencias y no está activo entre la población de manera importante. Otra cosa es que no pueda surgir, como todos nos dicen, y comparto, un brote en cualquier momento, pero ha habido ya varios días que no ha habido ni un solo paciente en urgencias positivo y eso pues, nos hace albergar la esperanza de que esto se haya terminado
y ahora ya a pensar si llegará el brote famoso de otoño o no. Tenemos mucha ilusión y queremos ofrecer a nuestros pacientes el seguimiento prospectivo de nuestra cohorte, que son casi 2.000 pacientes. Afortunadamente, muchos de ellos han tenido hospitalización a domicilio y otros del hospital pues han estado con una cierta gravedad, pero se han podido ir de alta en una estancia media de 12 días y esperamos que las secuelas que ellos sufran no sean tan importantes. Seguramente los pacientes que han sobrevivido a la UCI, hemos tenido una mortalidad del 20% en pacientes críticos, esos supervivientes, que han sido prácticamente 150, tienen un seguimiento especial y en ellos pues sí esperamos que las secuelas, sobre todo pulmonares, renales, cardíacas y psiquiátricas o psicológicas, puedan ser relevantes. Y estamos haciendo un seguimiento activo, proactivo, con una unidad funcional multidisciplinar, que tampoco es ninguna novedad, porque muchos centros ya la están poniendo o la han puesto en marcha. Y algunas cosas que se han llegado, espero, para quedarse, son la teleasistencia, que seguramente tenemos que aprender a hacerla cada vez mejor para reducir la diferencia en calidad, en calor humano, en cercanía paciente-médico, médico-paciente, enfermera-paciente, pero que hemos hecho solo en los primeros 4 meses del año 2020 el doble de visitas telemáticas que en todo el año anterior, y estamos absolutamente convencidos que es el único camino para seguir manteniendo un nivel de asistencia adecuado. Y luego estamos intentando, y también en este sentido hay muchas iniciativas en muchos sitios, tratar de analizar con minería de datos, con inteligencia artificial, toda la casuística que tenemos, el lenguaje no estructurado, que es de una información realmente capital e inmensa para nosotros. Y a partir de aquí el plan de recuperación. Nosotros pues rápidamente conseguimos, a medida que fueron bajando los pacientes, eliminar las unidades adicionales o suplementarias que nos habíamos inventado por toda la casa. La hospitalización de críticos ahora mismo tiene un paciente COVID-19 positivo todavía, nada más, cuando llegamos a tener a la vez 68. Hospitalización general, actividad quirúrgica, etcétera, etcétera. Todo tiene su plan de recuperación y prácticamente podemos decir que, salvo en la actividad ambulatoria, que aún tenemos una actividad que no supera el 50%, en lo demás superamos el 80%. Y esa es la previsión de actividad. Esperamos a partir del verano recuperarlo. Esto será un reto porque ahora toca descansar y toca recomponer muchas cosas, pero esperamos a nivel hospital recuperarnos hasta ese nivel. Tenemos un plan específico ambicioso del área ambulatoria porque las distancias sociales, las salas de espera, este es un hospital con gravísimos problemas de espacio, como tantos otros, y si antes podíamos poner 500 pacientes a la vez en las salas de espera, ahora solo podemos poner 150, y eso hace que buena parte de los pacientes deban ser dados de alta y devueltos a la atención primaria, altas con acceso preferente posterior o altas que denominamos entradar, hacer mucha telemedicina con todo tipo de recursos y hacer consultas de alta resolución. Y para eso tenemos un plan que ya empezamos durante la primera semana de mayo y que a partir de lo que aquí es San Juan, el junio 24, esperamos tener a punto en su versión más preliminar para poder activar muchas herramientas de telemedicina y de asistencia a distancia y Y tenemos pues un cierto plan estratégico que aquí humildemente comparto con vosotros y que se basa en 5 líneas o 5 puntos que tenéis aquí: planificación de dispositivos, aproximación al cribado de pacientes y profesionales para el virus, excelencia en el dispositivo de prevención y control de infecciones, monitorización rigurosa de la pandemia o de la epidemia en nuestro caso, y mejora continua y preparación para un posible nuevo brote. La planificación de los dispositivos de actividad programada y urgente, que inicialmente nos parecía realmente complicado, bueno, no lo está siendo tanto, afortunadamente, y yo creo que nos ayuda también el hecho de que no tenemos sorpresas desagradables, no tenemos brotes, no tenemos problemas como me consta que en algún otro sitio está ocurriendo y que nosotros cualquier día nos puede ocurrir. Es decir, que yo estoy convencido que las medidas que tomamos no tienen nada de originales, no son especialmente sesudas y se comparten en todos los centros, en todos los hospitales, todas las direcciones están con todos los profesionales intentando pues que no surjan esas noticias desagradables, esos casos positivos y esos brotes. El hecho de no tenerlos pues nos anima y nos ayuda a seguir y a aumentar la actividad, ¿no?
La actividad programada, los pacientes solo visitan el hospital cuando sea imprescindible. Esto es una máxima que queremos profundizar porque espontáneamente ha ocurrido. La urgencia ya está llena, obviamente, de pacientes no COVID esperando a ser atendidos, pacientes pendientes de ingreso, cada vez se parece más a lo que teníamos en enero y febrero, pero a nivel ambulatorio y a nivel de visitas que nosotros instiguemos, realmente lo que queremos es que sean las menos posibles, ¿no? Optimización de telemedicina, consulta virtual y multiprofesional. Solo vamos a ingresar de manera programada a los pacientes negativos por PCR para COVID-19. Los que vienen a urgencias o los que vienen para ingreso urgente no tenemos más remedio, obviamente, que atenderlos, sean positivos o negativos, pero desde luego los programados no serán positivos. Y solo tendrán visita presencial aquellos pacientes asintomáticos que puedan cumplir las normas de protección, y tenemos que asegurar que cualquier paciente que de repente surge como positivo o empieza con síntomas pueda aislarse. En la actividad urgente, y hacemos un triaje, un cribado, imagino que todos vosotros se identifican como bien asintomáticos, sintomáticos de COVID o COVID-19 positivos conocidos, entonces de inmediato se les aplica en urgencias medidas de prevención y control de infecciones que en particular en el ámbito de la nefrología son tan importantes en los enfermos en diálisis y los enfermos trasplantados. Tenemos que asegurar que cualquier paciente se pueda atender si es sospechoso o si es confirmado positivo en un área COVID-19. Nuestra segunda línea estratégica es una aproximación en lo posible científica al cribado de pacientes y profesionales, ¿no? Para minimizar la transmisión de ese virus. Los pacientes, ya he comentado, todos los ingresos al hospital desde urgencias se hará PCR, todos los ingresos programados también. Los ingresados tendrán vigilancia y PCR inmediata ante la aparición de síntomas, y cuando se vayan de alta a un sociosanitario o a cualquier otra entidad, residencia, etcétera, siempre será con una PCR negativa. Y luego tenemos que fortalecer algo que se nos ha desbordado completamente en esta crisis, que es el servicio de salud laboral, que no está obviamente preparado para semejante alud de profesionales afectos, cientos en algún momento, y ha sufrido, y hemos tenido, igual que ha habido muchos especialistas que no son de enfermedades pulmonares o de enfermedades sistémicas como esta, y los cirujanos han atendido pacientes médicos, ha habido mucha gente que ha tenido que colaborar en el servicio de salud laboral para tratar de responder a la demanda de tantos profesionales y tanto trabajo que hemos acumulado. Los sintomáticos, obviamente, pues a su casa con confinamiento. Los asintomáticos estamos haciendo serología a toda la plantilla y, en su caso, según la serología, en los asintomáticos PCR, priorizando en fases los que han estado trabajando en dispositivos COVID y pasan a no COVID, personal que realiza procedimientos invasivos o cirugías, el resto de personal directamente en contacto con pacientes y la última cohorte, todo el personal que no está en contacto directo con pacientes. En tercer lugar, queremos que la prevención y control de infecciones, que en nuestro hospital siempre ha sido muy relevante porque tenemos un hospital clásicamente afecto de unas tasas de bacteriemia y de problemas de bacterias resistentes, etcétera, muy relevante, pues todavía lo tenemos que fortalecer más, tenemos que seguir estrictamente sus protocolos y tenemos que asegurar que estén muy accesibles. Y afortunadamente ahora el problema de desabastecimiento de equipos de protección individual ya es bastante bueno, esperemos que lo siga siendo, y tenemos que utilizar ese equipo adecuado a cada paciente, área, actividad y situación, minimizando, obviamente, que os voy a contar, contagios con una adecuada higiene de manos, declaración inmediata de cualquier síntoma, evitar movimientos frecuentes y cambios de ubicación de profesionales, distancia social y mucha limpieza. Tenemos una unidad permanente en el Servicio de Epidemiología que vigila, igual que la Agencia de Salud Pública de Cataluña vigila, el Ministerio de Sanidad vigila a nivel de toda España. Nosotros tenemos nuestro Servicio de Epidemiología que tiene que vigilar y controlar y reportar todo lo que suceda en el paro de salud mar de manera diaria con herramientas de todo tipo. Y por último, prepararnos para el nuevo brote, medir datos para detectarlo lo más precozmente posible, utilizar metodología de mejora de la calidad, porque ha sido todo tan nuevo, tan difícil, que cada día seguimos aprendiendo cosas y esto hay que ponerlo en común y tratar de incorporarlo en nuestros protocolos. Tenemos que aumentar todavía más el liderazgo clínico para eliminar asistencia innecesaria, rediseñar procesos, minimizar riesgos, y tenemos que desarrollar más sistemas para compartir buenas prácticas.
además de tener, por supuesto, planes de contingencia actualizados en todos los ámbitos para tener una guía que seguir y que no nos vuelva a pillar nuevo todo lo que ha sido nuevo en su momento y ahora ya no es nuevo, ahora ya lo hemos vivido y eso hay que ponerlo por escrito, hay que estructurarlo, hay que tenerlo disponible. En resumen, y a corto plazo, nosotros nos preparamos para el otoño. Ahora hay que descansar. Este verano los profesionales, la enfermería, los médicos, el personal de soporte, tiene que descansar, tiene que cogerse el 100% de sus vacaciones y prepararse para luego en otoño poder dar otra vez el 100%. Tenemos que desarrollar la unidad post-COVID. No sabemos lo que dará de sí, no sabemos si será una unidad como ocurrió con el síndrome tóxico del aceite de colza, que duró muchos años y hubo muchísimas secuelas a largo plazo. De momento la hemos abierto, la hemos empezado a trabajar y veremos el recorrido que tiene. Tenemos que desarrollar con inversión en informática y en digitalización un plan de sistemas ambicioso para la asistencia ambulatoria a los pacientes, recuperar el 100% de actividad, acopiar materiales sanitarios y equipos de protección, asegurar para el nuevo brote que dejará de ser un problema la capacidad diagnóstica, cuando antes para hacer una PCR tenías que pedir permiso, esperar 24 o 48 horas al resultado. Esto no puede ser, tenemos que tener capacidad diagnóstica para hacer incluso 2.000 PCRs diarias si es necesario y basar en esto la estrategia de detección y aislamiento de casos. Contratar, estabilizar recursos humanos, obviamente esto es relevante, el presupuesto da para lo que da, pero hay que reinventarse y hay que hacerlo porque necesitamos manos. Y luego, estos somos nosotros, y luego las consejerías, el CatSalut en nuestro caso, el Departamento de Salud, pues tiene que comprar continuamente y reservar, no sé muy bien dónde, pero en cantidades absolutamente ingentes, material, y no solo equipos de protección individual, sino todo tipo de suministros que en caso de un nuevo brote no tendrán excusa para no tener una vez que ya hemos aprendido la falta que nos hace. Necesitamos seguridad jurídica para poder seguir comprando y contratando de una manera mucho más ágil que lo que la ley de contratos del Estado nos permite en situación habitual. Nos hemos gastado, por ejemplo, en este hospital, un hospital pequeño, 3 millones de euros solo en aparatitos y cositas COVID y nos ha llevado a cero la capacidad de inversión del resto del año y del resto de necesidades y necesitamos, cambiar algún ascensor y es absolutamente imprescindible. Y luego en Cataluña en este momento pues no tenemos director de la Agencia de Salud Pública que presentó su renuncia y yo espero que nombren uno y nos permita respirar en ese sentido de cadena de mando porque no hay cargo en este momento más relevante para una epidemia. Y a medio plazo, ya no a corto sino a medio, tenemos que pasar de los titulares, de los aplausos, etcétera, y reflexionar sobre lo que nos ha pasado, hoy a los contenidos que nos haga fortalecernos y cobrar músculo y mucho músculo para nuevas aventuras y nuevos brotes que podemos tener. Ya digo, mantener sistemas de compra ágiles, acordar un sistema de teletrabajo innovador. Yo creo que un plan que teníamos previsto a 3 años, ahora lo tenemos que hacer en 3 meses. Es decir, la gente tiene que poder teletrabajar. Hay muchas cosas que podemos hacer en casa y conciliar mejor muchos temas de familia y de ocio, etcétera, etcétera, con un teletrabajo muy eficiente y lejos de la aglomeración que a veces tenemos de 10 personas en un despacho que está preparado para 4. Abrir y fortalecer oficinas de atención al profesional, que ha sido, yo creo que no maltratado, pero sí en algunos momentos tratado peor de lo que seguramente merece. Revisar las relaciones sindicales y cambiar los modelos. Y algo que íbamos haciendo tímidamente, de salir de la rigidez de los servicios y de sus fronteras tan rígidas y tan duras, y hacer unidades funcionales transversales. Ha habido una unidad funcional hospitalaria y asistencial COVID que ha hecho que cirujanos, médicos, dermatólogos, oftalmólogos, internistas e intensivistas trabajaran codo con codo y ha sido un modelo que yo espero que no olvidemos de la misma rapidez que lo aprendimos. Fusionar laboratorios y centros de diagnóstico y, por supuesto, ampliar el hospital con las obras que llevamos ya un par de años diseñando. Y luego nuestros jefes, las autoridades, pues tienen que intentar que la intervención y los órganos de control nos dejen trabajar y nos lo hagan fácil y no tan difícil como a veces lo hacen.
cambiar algunas formas de trabajar, no centrar, por ejemplo, por poneros un ejemplo, los médicos no pueden tener tal porcentaje de su sueldo centrado en el peso de la guardia como manera de vivir y manera de conseguir un salario digno. Hay que cambiar esos conceptos, hablar más de disponibilidad, incluso, ¿por qué no?, ofrecer la posibilidad de trabajar en turnos diferentes, en horarios distintos, en trabajar no los 5 días de la semana, 8 horas de manera rígida, sino de otra manera y por objetivos. Y no os canso más con este rollo del Departamento de Salud. Yo creo que los políticos tienen que conseguir un buen pacto de sector, aumentar el presupuesto e invertir mucho más dinero en salud de lo que han hecho hasta ahora. Hemos sufrido y hemos aprendido que tenemos que reunirnos, sea telemática o presencialmente, para aprender unos de otros. Tenemos que aprender a mitigar los riesgos de avanzar. Y esto es una reflexión que hace Lovedale en un artículo en New England Catalyst, que a mí me pareció especialmente interesante y que aquí he modificado para poder mostraros algunas ideas, ¿no? Hemos cedido, y sobre todo la gerencia, la dirección económica, la dirección de gestión, durante semanas ha cedido a la fuerza asistencial el poder de decisión y se ha transmitido hacia abajo, hacia el último residente, toda esa capacidad de decisión autónoma, y yo creo que eso hay que fortalecerlo, hay que ceder autoridad para tomar decisiones y ejecutar iniciativas de una manera más ágil y mucho más lo que se llama empoderamiento, y que yo he evitado en la diapositiva, como veis, la palabreja, pero que se trata de que el staff, y que ya no solo los médicos, sino la enfermería, tenga capacidad de decisión y tenga autonomía, y aprender a utilizar eficazmente esa cesión. Hay que comunicarse mejor, hay que estructurar mejor la comunicación y compartirla, y hay que invertir tiempo y recursos en el desarrollo de liderazgo en toda la organización. Todas las posiciones de trabajo se pueden desarrollar de manera que quienes las desempeñan estén cada vez más motivados, sean más ambiciosos y desarrollen su talento. La medicina avanza en desarrollo y tecnología, pero las personas siguen siendo el elemento crítico. Mi mayor enseñanza, si es que ya no lo sabía antes, se ha confirmado: sin las personas, sin su compromiso y su talento, no hacemos nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta excelente charla y por contarnos todo lo que ha pasado en el Hospital del Mar, que, como dices, es probablemente lo que ha pasado en muchos hospitales. Yo quería empezar preguntándote por ahí. Igual que entre los trasplantólogos o entre los nefrólogos hemos tenido nuestros WhatsApps y nos hemos ido pidiendo consejo unos a otros, había WhatsApps de gestores de hospital, de directores de hospital. ¿Las actitudes o los planes han surgido de cada hospital o de cada comunidad de forma aislada, o ha habido indicaciones o ha habido puesta en común que ayudara a unos y a otros a afrontar la situación? Yo tengo que ser sincero aquí, tengo que reconocer que esto ha sido muy limitado. Es decir, tenemos un chat de directores médicos de Cataluña y todos tenemos amigos a los que de repente llamamos, pero no ha habido, de la manera que yo creo que debería haber ocurrido, compartir ideas, compartir, incluso apoyarnos unos a otros para tomar decisiones tan trascendentales que hemos tenido que tomar en 1000 ámbitos. Entonces sí, ha habido protocolos por parte del Departamento de Salud, y ha habido indicaciones, y ha habido resoluciones, y ha habido cosas, pero yo he echado de menos una comunicación más fluida con mis colegas de cargo, para entendernos, y con mis compañeros. Yo, si hubiera estado en tu lugar, que llevabas el trasplante, estoy seguro que lo hubiéramos hecho mucho más ágil que lo que hemos hecho a nivel directivo. Cada uno tenía una idea brillante y, en el fondo, hasta cierto punto se la guardaba y la intentaba aplicar a ver qué tal le resultaba. Y no hemos tenido ni siquiera tiempo todavía de poner en común todo eso y de revisar lo que hemos hecho. Podéis hacer preguntas a través de la web. Hay una pestaña en la que podéis enviar a través de ella preguntas. Te voy a transmitir, Julio, una pregunta de Julia Canter, de Valencia, que nos dice si Julio, doctor Pascual, ¿están haciendo PCR a todos los pacientes que ingresan en el hospital? Sí, al 100%. Julia, ¿qué tal? A todos. Todos los pacientes que ingresan, y una parte relevante de los que se someten a una prueba invasiva, aunque sean ambulatorios, una biopsia con control ambulatorio, cateterismo, etcétera, se hacen PCR
en los días anteriores, en las 72 horas previas. No sé hasta cuándo lo haremos, pero de momento lo estamos haciendo y de vez en cuando se pilla algún paciente positivo. Yo ya no sé el valor que tiene esa positividad, ya sabéis que se dice que uno que tuvo la enfermedad pues, se puede tirar meses liberando RNA del virus sin que eso sea realmente infectivo, pero en este momento de nuestra situación, tanto física como de prevención, no somos capaces de hacer nada en el hospital a nivel de ingreso hospitalario sin que el paciente tenga una PCR negativa. ¿Y cuándo crees que los test de anticuerpos se generalizarán y pedir un anticuerpo frente al SARS-CoV-2 sea igual que pedir una serología de virus T? Yo creo que eso ya porque no queremos. Es decir, es una prueba que no es especialmente costosa ni difícil. Nosotros estamos haciendo en este momento, estamos con la cohorte de profesionales y hacemos unos 150 diarios prácticamente, con lo que se hace además un screening previo que cuesta 5 euros, que te dice si tienes o no anticuerpos. Si no tienes, ya no sigues. Y es la inmensa mayoría, lamentablemente, de ciudadanos que todavía no tenemos, yo soy el primero que no tiene, me dice, claro, tú como no has estado en primera línea, cachondo, no tengo anticuerpos. Bueno, pues esos son 5 euros de screening y a partir de ahí el que es positivo ya empieza a ser un poco más caro, pero yo creo que eso será rutina en nada. Yo estoy además convencido de que hay muchos grupos que ya lo están haciendo en sus poblaciones de pacientes y que pronto veremos artículos que comentarán la prevalencia en enfermos de diálisis, en trasplante, con inmunosupresión, sin ella, etcétera, etcétera. Juan Carlos. Sí. Julio, me imagino que tendréis una lista de espera muy amplia de muchos procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, sobre todo, como nos pasa a nosotros, pero seguro vosotros mucho más. ¿Cómo tenéis pensado un poco afrontar todo eso? ¿Tenéis idea de hacer programas de tarde? Sí, pues mira, nos ha ocurrido un fenómeno curioso que además es común a todos los hospitales de Barcelona y en general de Cataluña, que son los que yo más me entero de lo que está ocurriendo, y es que hemos dejado de hacer mucha actividad en estos meses, miles de intervenciones, pero como también hemos dejado de verlos en la consulta, la lista de espera real no ha aumentado prácticamente. Va a aumentar, van a volver y van a venir. Y entonces las prótesis de rodilla, de cadera, las cataratas, todo tipo de intervenciones mayores y menores irán aumentando en lista de espera a tope. A fecha de hoy y a pesar de la parada de actividad, eso no es así, no ha aumentado, pero no ha aumentado porque no hay demanda en las consultas todavía. Entonces, nosotros tenemos claro que hasta septiembre no vamos a hacer nada que no sea la programación que consigamos hacer ya prevista y recuperar sesiones quirúrgicas y de exploraciones, etcétera. Pero a partir de septiembre-octubre yo no descarto que si la gente está descansada y se siente capaz, pues podamos hacer sesiones extra y tratar de responder a la población. También dependerá un poco del flujo. Yo no me resisto a decir que tenemos que aprovechar para tratar de regular un poco también la demanda, ¿no? Porque la forma de pago, que por lo menos en Cataluña tiende mucho a incentivar la producción, si tú haces 100 cataratas cobras X y si haces 80 cobras menos a nivel hospital, yo creo que eso incentiva la indicación, seguramente. Entonces, tenemos que aprender también a regular un poquito la demanda y tener formas diferentes de pago y de financiación de las entidades y de esa manera, bueno, pues no tener las listas de espera que a veces tenemos y que tienen a veces y en un porcentaje variable por especialidades, por médicos, etcétera, una sobreindicación que yo creo que tenemos que también aprender a regular. Sin duda. Volviendo al COVID, quería preguntarte sobre la atención al final de la vida y cómo lo hemos manejado, si ha habido armonización con otros centros. Vuelve un poco a lo del principio, porque esto ha sido muy difícil, muy trágico para las familias, pero sí, también para los profesionales que se sentían, ¿no?, indefensos a la hora de tratar a estas personas. Sí, no, aquí ha habido dos problemas fundamentales. Uno son los equipos de protección individual, que cuando no teníamos delantales impermeables, aquí ha sido un drama, y cuando nos faltaban las FFP2 y teníamos que poner solo las quirúrgicas, etcétera, etcétera, que os voy a contar. Y el segundo tema es la atención en el final de la vida, la atención de pacientes graves
que prácticamente estaban en últimos días y últimas horas, que durante varias semanas, y nosotros hemos estado con un protocolo estricto porque queríamos evitar al máximo el riesgo de contagio de familias, etcétera, no hemos sido capaces de desarrollar un protocolo que dignificara ese momento a nivel de que cada paciente pudiera estar con un familiar de la mano cogido, para entendernos. Lo hemos suplido con iPads, con tablets, con comunicación electrónica y telemática, etcétera, y en eso, por supuesto, la enfermería se ha volcado y hemos conseguido mitigar un poco lo que en el fondo es un horror, que es que tú tengas a tu padre o tengas a tu madre o a un hermano en situación crítica y en situación de últimas horas y que no puedas estar con él ni despedirte de él. Eso nos ha ocurrido y eso ha sido la parte más triste y más dura de este tema. Porque eso, fíjate, los médicos estamos acostumbrados a que los pacientes fallezcan, no te digo nada, los nefrólogos, con nuestras mortalidades y nuestra vida en la diálisis, en el trasplante, pero no estamos acostumbrados a que el paciente muera solo. No tenemos, y la enfermería tampoco, no tenemos entrenamiento para ese tipo de situaciones. Tenemos entrenamiento pues para permitir que la familia pase media hora, pase un rato, pase tal, pase cual, pero que no esté la familia ha sido realmente duro. Ha habido hospitales que parece que lo han podido hacer mejor. Nosotros, ante la situación de confinamiento de las plantas COVID, porque eran plantas en las que no es que las habitaciones estuvieran aisladas, es que estaba aislada toda la planta. Y para entrar en las inmediaciones de la planta te tenías que poner un EPI de arriba abajo, porque el virus estaba en el ambiente y no solo en el paciente, estaba en toda la planta. Y así hemos tenido el 80% de plantas del hospital. O sea, hemos podido preservar, para entendernos, de todas las unidades que hay, que son como 15, hemos podido preservar 3 para pacientes no COVID. Entonces, ese confinamiento nos ha impedido esa atención en últimos días, durante varias semanas, y ha sido duro. Espero que aprendamos a hacerlo mejor si es que tiene que repetirse, que yo espero que no. Esto no se va a repetir. La doctora Paola Segura saluda desde México y dice, bueno, no leo el correo entero que es largo, pero agradece la charla. Dice que en México desafortunadamente estamos en pleno pico de emergencia y tenemos el doble de problemas médico-económicos o tal vez muchos más problemas que con su país. Gracias por la plática. Podemos pensar tal vez en las acciones que tomaremos si logramos en algún momento controlar eso. También nos preguntan, Ana Vila nos pregunta sobre los circuitos de acceso y movilidad de los pacientes en el hospital según el riesgo COVID a nivel estructural. Aquí el riesgo de tener el virus, nosotros, por mucho que le dimos muchas vueltas, al final hemos llegado a la conclusión de que el que tiene PCR negativa, bueno, pues tiene que ir a los circuitos normales. Nosotros hemos reservado, por ejemplo, un quirófano para pacientes COVID. En urgencias tenemos un triaje específico para sospechas COVID, que empezó siendo el 80% de urgencias y ahora ya es el 5%, porque realmente, por mucho que te empeñes en tener el triaje, es que vienen muy poquitos y vienen incluso pocas sospechas con clínica respiratoria y tal, y en esto el verano ayuda. Es decir, que los circuitos específicos en el área ambulatoria se basan sobre todo en mantener la distancia en salas de espera y la distancia que nunca hemos podido. Nosotros tenemos vistas al mar y decíamos, oye, pues en esta sala de espera que hay 50 sillas, pues que se metan 60, pero como miran al mar, lo llevan mejor. Si miraran a la fábrica de detergente sería peor. Pero ahora solo caben 15. Entonces tenemos un problema serio y estamos prolongando horarios, estamos reinventando un poco el asunto y haciendo mucha telemática. Pero circuitos específicos de pacientes COVID y no COVID, obviamente los COVID siguen siendo, aunque son muy poquitos, tienen sus circuitos particulares, pero las sospechas o los pacientes que podrían tener, realmente es que no les dejamos ni entrar. Realmente los dejamos en urgencias hasta que tienen una PCR negativa. Y si es positiva ya se aíslan directamente. Para cerrar este bloque, yo querría preguntarte sobre si trabajamos en un hospital universitario, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? ¿Cómo van a volver? ¿Cuándo van a volver? ¿O tenemos que esperar para decidirlo?
Sí, sí. Nosotros los mandamos a casa. Yo creo que esa fue una medida acertada, pero yo creo también que se han perdido una oportunidad importante de haber aprendido cosas. Y entonces hay muchísimo debate. Si tú te metes a mirar afectación vascular del COVID o renal, pues tendrás un montón de artículos. Pero si te metes y pones Medical Education y COVID, hay también ríos de tinta escribiendo y opinando sobre a ver qué hacemos con ellos. Nosotros, a partir del mes de septiembre, que en torno al 20-25 de septiembre empieza el curso, queremos diseñar un escenario de cierta normalidad. Queremos que vuelvan a las prácticas, queremos establecer la figura de un médico, un estudiante, que no podemos volver al grupo de 10 que pasean por el hospital en búsqueda de una bata blanca a ver si alguien les hace caso. Eso tiene que acabarse. Entonces, tienen que hacer horas de prácticas concretas, muy bien programadas, con médicos muy específicos y en lugares específicos. Pero tienen que venir, no solo tienen que hacer enseñanza telemática. Yo creo que si no hay un brote importante en el otoño, habrá una cierta normalidad. Habrá mucha clase telemática magistral, que yo creo que ni falta que hace que sea presencial, porque realmente yo creo que esa es la parte menos importante de la docencia de la medicina, la clase magistral. Haremos alguna y haremos seminarios en grupitos pequeños y yo creo que nos toca trabajar un poquito más a los profes y dedicar algunas horitas más a la docencia en grupos pequeños y en prácticas. Pues muchas gracias. Vamos a seguir adelante y ahora voy a compartir pantalla con vosotros, a ver si lo hago bien. Bueno, pues perdonad. La idea ahora es hacer de puente entre la visión del hospital y los programas de trasplante renal y queríamos compartir con vosotros, bueno, pues una parte del trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de estos meses, analizando pues la información que procede de los pacientes receptores de trasplante renal que han sufrido COVID y que habéis registrado en el registro COVID de la Sociedad Española de Nefrología. Es un trabajo de todos y unos y otros hemos estado implicados pues, en diferentes fases, registrar nuestros pacientes, revisar los datos, analizar, etcétera. Ya sabéis que el registro COVID de la Sociedad Española de Nefrología nació el 18 de marzo de 2020, coordinado por el doctor Emilio Sánchez, que es el coordinador de registros de la sociedad, impulsado por toda la Junta de la Sociedad. Cada domingo, Emilio realiza un análisis y una evaluación de los datos incorporados al registro y comparte con todos nosotros los lunes una newsletter con datos, con los últimos datos. Y aquí he escogido 3 datos muy concretos que veis en la pantalla. El 14 de junio, es decir, este domingo pasado, había 1.716 pacientes registrados, de ellos 1.174 pacientes en diálisis y 542 receptores de trasplante renal. En la gráfica de la izquierda veis los casos totales, cómo hemos alcanzado una meseta a lo largo de las últimas 4 o 5 semanas. Los nuevos casos, como el número de nuevos casos pues fue realmente importantísimo durante el mes de marzo y abril, y a finales de abril ya empezó a reducirse esa curva verde que veis ahí en la gráfica de la derecha. Veis el número de personas en tratamiento renal sustitutivo curados y fallecidos hasta mediados de abril. Pues bueno, como comentaba el doctor Pascual antes, pues nos enfrentábamos a una incidencia de infección elevadísima y además a una tasa de mortalidad alta también, de manera que la línea roja pues prácticamente supera la verde, que es la roja es la del número de fallecidos y la verde la del número de curados, y según hemos ido avanzando, pues aumenta el número de curados. Y en la tabla de abajo veis que se han curado o se han comunicado como curados ya el 58,5% de los pacientes registrados, han fallecido el 26,3% y constan como pacientes con infección activa o al menos con desenlace no completo el 15%. Y os queremos animar a completar estos datos porque eso nos ayuda a todos a tener una información más fidedigna sobre lo que nos ha ocurrido. Y como os decía, esto es gracias a todos los que estáis en esta diapositiva y probablemente a otros que no están en la diapositiva, pues porque unas personas registraban
y otras personas veían a los pacientes y nos íbamos distribuyendo así las tareas en los servicios, con lo cual seguro que hay más gente incluso que la que aparece en esta diapositiva. Y en los próximos minutos quería compartir con vosotros estos 3 manuscritos que hemos elaborado a partir de los datos de los receptores de trasplante renal infectados y registrados. El primero que vamos a compartir es este que se titula Fenotipos respiratorio y gastrointestinal de COVID-19 en receptores de trasplante renal. Este análisis, este manuscrito, lo enviamos hace 5 semanas a una revista y 4 semanas después nos respondió y esta semana lo hemos reenviado a Transplantation y espero pues que les interese porque realmente creo que aportamos una información relevante. Aquí veis a los autores de este trabajo, los que, aparte de que todas las personas que han registrado en el registro de la SEN aparecen en el anexo como coautores, pues aquí estamos en concreto en este, pues los que hemos trabajado dentro del comité del SENTRA, del grupo de trabajo de trasplante de la Sociedad Española de Nefrología, los que hemos trabajado en el análisis y la redacción del manuscrito y además están incluidos los nefrólogos de los centros en los que se habían registrado más receptores de trasplante renal infectados. ¿Y qué contamos? Pues en este análisis lo que contamos es de 509 receptores de trasplante renal registrados entre 18 de marzo y 16 de mayo de 2020, seleccionemos aquellos 14 con un desenlace para poder evaluar factores asociados al pronóstico. 109 de ellos se había comunicado su fallecimiento y 305 la recuperación. Aquí veis un poco las características generales que habréis visto en las tablas de muchos de los artículos que hemos ido leyendo a lo largo de las últimas semanas en población general. No vemos que haya una diferencia entre fallecidos. Como veis aquí, bueno, la tabla está en inglés, es la tabla enviada a la revista, los DEAD, que son 109 casos frente a los recuperados 305. No hemos encontrado diferencia en cuanto al género, predominio de varones, tanto los fallecidos como los recuperados. Sí que son claramente más mayores los fallecidos, igual que ocurre en población general. No hemos detectado diferencias significativas en cuanto al tratamiento inmunosupresor de base que recibían estos pacientes antes de la infección, ni en cuanto a recibir tratamiento con inhibidores de la ECA o con antagonistas de los receptores de la angiotensina. Sí que es verdad, y lo debéis saber los que habéis registrado, este registro se elaboró de manera rápida y con la intención de que fuera muy sencilla la recogida de los datos, de manera que no es muy exhaustivo en los datos que recoge. Con lo cual no tenemos, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes como comorbilidades recogidas de forma sistemática en todos los pacientes, pero sí es verdad que añadimos a lo largo de la evolución del registro la posibilidad de recoger la causa de la enfermedad renal del paciente y así tenemos si la diabetes era la causa de la enfermedad renal crónica del paciente y vemos que aquí entre los fallecidos había un mayor porcentaje de pacientes que tenían diabetes como causa de su enfermedad renal frente a la proporción de pacientes con diabetes como enfermedad renal de base entre los recuperados. Además, aquí lo veis también, evaluamos el tiempo post-trasplante y veis que los pacientes que fallecieron, mayor proporción entre los pacientes que fallecieron se habían trasplantado en el año justo anterior a la infección por COVID. En cuanto a la sintomatología, no encontramos diferencia en cuanto a fiebre o tos, pero sí que encontramos que se presentaban, que en el debut tenían más disnea aquellos que fallecieron, menos síntomas gastrointestinales y más neumonía. Y esto lo veis ahora en las gráficas que comparto con vosotros, veis cómo la edad tiene un impacto importantísimo en la mortalidad, de manera que la edad mayor de 65 años se asocia a una mortalidad pues prácticamente del 40 y pocos % frente a los menores de 65 años. También vemos el impacto en la gráfica de la derecha del tiempo post-trasplante. Los que llevaban menos de un año trasplantados, pues mayor mortalidad que los que llevaban más de un año trasplantado. Aquí veis el efecto de la neumonía, mayor mortalidad asociada a la presencia de neumonía, y eso lo conocemos por los estudios en población general también, y sin embargo, menor mortalidad en aquellos que se presentaban con clínica gastrointestinal. El análisis multivariante
de estos factores nos ha mostrado que los factores que se asocian a un peor pronóstico, es decir, a fallecimientos, son la edad y la presencia de neumonía. Y sin embargo, la existencia de síntomas gastrointestinales parece asociarse a un mejor pronóstico, a una mayor probabilidad de recuperación. Y en nuestra experiencia, como os decía, recogiendo la diabetes mellitus como causa de la enfermedad renal, no encontramos que en el multivariante se asociara al resultado o al pronóstico de los receptores de trasplante renal. Os mostramos esta gráfica en la que vemos como 4 fenotipos. Vemos el grupo de pacientes que se presentó con neumonía, la mortalidad del 36,3%. Aquellos que presentaban neumonía y clínica gastrointestinal, una mortalidad del 19,5%. Aquellos sin neumonía ni clínica gastrointestinal, 12,1%. Y los que solo presentaban clínica gastrointestinal, una mortalidad del 5,3%. Y esto es lo que nos animó a titular este manuscrito, pues, Fenotipo respiratorio y gastrointestinal en receptores de trasplante renal. El segundo manuscrito surge a raíz de lo que vemos, de los resultados que obtenemos en el primer análisis, y es una research letter que ha sido aceptada por el European Urology Journal y habla sobre la mortalidad relacionada con COVID-19 durante los 60 primeros días después de un trasplante renal. Nos dimos cuenta, de hecho, lo que nos movió a hacer todos estos análisis, evidentemente, fue la necesidad de aprender y de encontrar datos fidedignos que nos ayudaran a tomar decisiones en el tratamiento y en el manejo de los receptores de trasplante renal. Y así fue también con esta carta de investigación. Y aquí veis los autores involucrados en esta carta. ¿Cómo hicimos este trabajo? Pues lo que hicimos fue primero evaluar con los datos que teníamos del registro de todos los receptores de trasplante renal afectados, cuántos trasplantados entre los infectados eran trasplantes recientes, trasplantes de los últimos 60 días. Vimos que un 5% de los infectados eran recién trasplantados. ¿Cuántos de estos trasplantes recientes se habían infectado? Pues un 9%. Ha desaparecido ahí el 9, no sé qué cosa que he hecho antes, pero si lo podéis ver, un 91% no se infectaron, pero un 9%, que es una tasa elevada de los trasplantados en los 60 días anteriores al COVID, se infectaron. Así que evaluamos cuántos habían fallecido dentro de esos 24 receptores de trasplante recientes. 11 habían fallecido, 13 habían conseguido superar la infección. Elaboramos una base de datos específica ampliada porque, como os decía antes, en el registro pues teníamos los datos importantes para generar información de manera rápida, pero si queríamos hacer un análisis pormenorizado era importante recoger otro tipo de datos que nos ayudaran a entender qué estaba pasando con los receptores recientes de trasplante renal. ¿Y qué vimos? Pues igual que en el manuscrito del análisis global, encontramos que entre los fallecidos la edad era mayor, tanto si lo evaluábamos como variable continua, como, y lo veis aquí, 8 años más mayores los fallecidos que los que superaron la infección, como si evaluábamos la edad como variable dicotómica mayor o menor de 65 años. Incluso, y aunque no alcanza la significación estadística, pero claro, la cohorte o el grupo es pequeño, la N es pequeña, vemos que los fallecidos se habían trasplantado, bueno, relativamente hace menos tiempo, solo un mes antes, comparado pues con 39 días en los que sobrevivieron a la infección. ¿Qué ocurre con la inmunosupresión? Y esto es muy importante porque cuando nos hemos planteado, cuando hemos visto que empezábamos a tener menos casos de COVID y que podíamos hablar de circuitos limpios y abrir los programas de trasplante, pues nos hemos planteado cómo abrimos esos programas, a quién podemos trasplantar. ¿La inmunosupresión juega un papel importante? Pues lo que hemos visto, por lo menos en esta serie, es que a nivel de inducción,
el uso de anticuerpos antilinfocitarios no ha sido más importante en los fallecidos que los que se han recuperado, de manera que no parece que esta sea un factor determinante, a pesar de que, por ejemplo, en centros de Estados Unidos como en Nueva York han comunicado una altísima mortalidad en los trasplantados y tratados con anticuerpos antilinfocitarios en las semanas anteriores a la infección por COVID. Es verdad que allí también la inmunosupresión en general es más potente o más agresiva. En cuanto a las combinaciones de inmunosupresores, pues bueno, no encontramos una diferencia especial. Y por otra parte, en cuanto a la presentación clínica, evidentemente, como comentaba antes, pues los números son pequeños y no encontramos una diferencia clara entre la clínica, entre los que fallecieron y los que sobrevivieron. Sí que evidentemente necesidad de ventilador más importante en los que fallecieron, reflejando la severidad del cuadro respiratorio. Y evidentemente también diferencia en cuanto al tratamiento, que probablemente estaba asociado, pues el uso de glucocorticoides, pues a la severidad del cuadro respiratorio, a la severidad de la infección global. Y por último, queríamos compartir con vosotros este trabajo, que es un brief report sobre el uso de tocilizumab en receptores de trasplante renal con COVID-19, que ha sido aceptado por American Journal of Transplantation. Aquí veis también a todos los autores implicados. El trabajo lo ha liderado María José Pérez y esto fue un poco el esquema con el que trabajamos en este caso, parecido al de la carta anterior, pero con más recogida de datos y más complejo. Revisamos el registro de la SEN de fecha 9 de mayo y seleccionamos aquellos receptores de trasplante renal que habían recibido tocilizumab, 73 receptores de trasplante renal tratados en 29 hospitales españoles. A eso se sumaron otros 7 que los propios centros aportaron a la recogida de datos, de manera que contábamos con datos de 80 casos. De nuevo se planteó la ampliación de la base de datos para poder hacer un análisis pormenorizado de factores asociados a respuesta o no respuesta, o por lo menos poder describir bien el uso de tocilizumab y las características de los pacientes que habían recibido este fármaco, de los receptores de trasplante renal. Aquí veis la proporción de pacientes, o el número, perdón, de pacientes que han sobrevivido a la infección tras el tratamiento con tocilizumab, 54, y los que han fallecido, 26 receptores de trasplante renal que recibieron tocilizumab. Y lo que se ha hecho en el estudio es comparar de nuevo los fallecidos con los pacientes que han superado la infección tras el tratamiento con tocilizumab, y de nuevo vemos aquí pues que son más mayores los que han fallecido. Aquí encontramos que la obesidad también es un factor asociado al fallecimiento, la presencia de disnea en el momento del debut o en el momento en que se valora al paciente en urgencias, y volvemos a encontrarnos con los síntomas gastrointestinales como menos frecuentes en los que fallecieron. En cuanto a la evaluación de la severidad de la afectación respiratoria en el momento del ingreso, como veis aquí, medido por la presión parcial de oxígeno según la fracción de oxígeno inhalado del paciente o la saturación de oxígeno sin aporte de oxígeno extra en el momento del ingreso, pues esa severidad respiratoria era mayor en los pacientes que fallecieron en el seguimiento, así como el dímero D. El análisis multivariante lo que mostró es que de nuevo la edad se asocia al riesgo de fallecer, o se asocia a la probabilidad de fallecer, y sin embargo no ocurre así con la severidad de la afectación respiratoria o con la obesidad que sí encontrábamos en el análisis multivariante. Y lo que fue muy interesante es que se detectó que el comportamiento de la proteína C reactiva después de la administración de tocilizumab se asociaba a una mejor o peor respuesta al tratamiento. Aquí os muestro, comparto con vosotros unas gráficas del manuscrito. Vemos, como os decía antes, que la severidad respiratoria en el momento de admitir al paciente en el hospital era mayor
más graves desde este punto de vista, los pacientes que fallecieron luego en el seguimiento, pero sin embargo en el momento de decidir el tratamiento con tocilizumab la severidad no era significativamente diferente entre los que luego fallecieron y los que se recuperaron, y tampoco era diferente en el seguimiento a las 72 horas después de la administración de tocilizumab. Aquí vemos algunos de los marcadores inflamatorios y cómo se comportaban en estos pacientes. Pues en general lo que veis es un incremento después de la administración de tocilizumab de la mayor parte de esos marcadores en general, excepto de la proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva, veis que era semejante en el momento de la administración de tocilizumab entre los que sobreviven o los que se recuperan y los que fallecen, y sin embargo a las 72 horas de la administración el descenso en la proteína C reactiva era claramente más marcado en los que se recuperaban que en los pacientes que fallecen a largo plazo. De manera que a partir del análisis de los datos hemos aprendido, hemos compartido y hemos podido tomar algunas decisiones con respecto a nuestra actividad, y aquí están resumidas. Según la última newsletter de este domingo, al menos 542 receptores de trasplante renal han sufrido COVID-19 en España desde marzo de 2020. La mortalidad en los receptores de trasplante registrados alcanza el 26,3%, pero son los registrados con desenlace. Esperemos poder completar los que no tienen desenlace y que tal vez esta mortalidad pueda disminuir un poco. Los factores asociados a mortalidad en la cohorte global de receptores de trasplante renal registrados son la edad y la neumonía, y esto no nos sorprende porque lo vemos también en población general, y parece que la clínica gastrointestinal se asocia a una enfermedad menos severa, por lo menos en los receptores de trasplante. La mortalidad post-trasplante reciente es muy elevada, y en nuestro caso no vemos una asociación clara con la inmunosupresión que recibe el receptor de trasplante, lo que nos lleva a pensar que en caso de pandemia por COVID, como nos ha ocurrido, es aconsejable interrumpir la actividad de trasplante renal, no solo por la competencia de realizar un proceso de trasplante y ocupar quirófanos cuando esos recursos deben utilizarse en otros sentidos, sino también por el riesgo que corren los receptores de trasplante renal si no contamos con circuitos absolutamente limpios, porque si se infectan en el inmediato post-trasplante, pues la probabilidad de fallecer es significativa. Además, hemos comunicado como comunidad científica la serie más larga de trasplantados renales tratados con tocilizumab en el mundo. No podemos evaluar la eficacia por falta de brazo control, y eso se ha preguntado a los diferentes centros que han participado con pacientes tratados si tenían casos que no se trataron por desabastecimiento, y en general los centros han contestado que cuando los pacientes cumplían los criterios del centro pues se trataban con el fármaco y no había un brazo con el que realmente poder comparar. La respuesta al tocilizumab de nuevo parece condicionada por la edad, y novedoso nos parece por el descenso de la PCR tras el tratamiento con tocilizumab. Y bueno, quiero agradeceros y espero que os haya interesado lo que hemos compartido en este momento. Si queréis sumaros Julio y Juan Carlos, y podemos comentar. Si consigo. Yo quería preguntarte, Marta. Sí, sí. Bueno, primero enhorabuena por los 3 trabajos, porque habéis actuado con muchísima agilidad en el análisis del registro y bueno, pues es un mérito de la Junta fundamentalmente, ¿no? Lo de los síntomas gastrointestinales como factor predictor de buena evolución es muy llamativo, es muy, muy interesante. ¿Esto habéis revisado si en la población general también hay alguna evidencia de esto o no? ¿O podría ser una cosa específica de los pacientes trasplantados? En principio no está claramente... estoy intentando desconectarme de la pantalla, que no sé si veis pantalla o no. No la vemos, no la vemos. Ah, vale, o sea que me han desconectado, vale. En principio no está claramente demostrado en población general. Sí que cuando lees algunos artículos te da la impresión de que la proporción podría ser un poco menor o mayor en un grupo o en otro, pero no está claramente identificado y no sé si podría tener que ver
con el tema de los fármacos inmunosupresores que usamos y su toxicidad a nivel gastrointestinal. No sé, Julio, si quieres aportar algo en este punto. Estás silenciado. Sí, disculpa. A ver, yo lo que hemos podido leer es que efectivamente hay algunas series, pero sobre todo las series originales de población china que muestran muchos casos leves con síntomas gastrointestinales. Pero realmente en las grandes series publicadas, Nueva York, etcétera, que analizan los cuadros clínicos, no hay una asociación clara de protección en pacientes que hacen síntomas de este tipo, con lo que la sensación sería que es que en la población trasplantada esto se nota más. La verdad es que no tenemos mucha idea de momento por dónde van los tiros. Hay que ampliar más y yo espero que surjan nuevos trabajos, ¿no? Bueno, hay dos preguntas que voy a responder yo súper rápido y vamos a pasar a Juan Carlos por falta de tiempo. Nos preguntan si en las manifestaciones gastrointestinales hay algún tipo de úlcera en gastroscopia o colonoscopia. No se han hecho estas exploraciones que nosotros sepamos en general porque no estábamos tampoco en condiciones de realizar exploraciones invasivas si no había un sangrado que comprometiera la vida de un paciente. Quiero decir que el manejo era conservador. Y luego nos pregunta sobre el número de pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Hoy estamos centrados en el trasplante, pero en la página web de la SEN están los datos desglosados por los pacientes en hemo y diálisis peritoneal. La proporción de pacientes en diálisis peritoneal es muy pequeña, pero bueno, podéis acceder a la web de la SEN para ver la newsletter. Y sin más, vamos a dar paso a Juan Carlos para aprovechar el tiempo que nos queda. El doctor Juan Carlos Ruiz es jefe de servicio de nefrología del Hospital Marqués de Valdecilla. Entre comillas, ha tenido la fortuna tal vez de vivir durante estos meses en una comunidad con menos incidencia de COVID, pero sin embargo con la amenaza de que estaba alrededor, supongo, y de que bueno, pues también había pacientes infectados y la posibilidad de que pudiera afectar a los programas de trasplante. De manera que va a compartir con nosotros cómo trasplantar y atender de forma segura al paciente en la era COVID-19 y en la era post-COVID. Gracias, Juan Carlos. Gracias a los organizadores por invitarme a participar en este webinar y voy a hablar de cómo trasplantar y atender de forma segura al paciente en la era COVID y sobre todo lo que nos viene ahora adelante en la era post-COVID, aunque realmente yo creo que todavía no debemos hablar de post-COVID porque todavía estamos metidos en la pandemia, ¿no? Aunque haya pasado la fase más aguda. Lo primero, decir que bueno, la pandemia ha supuesto un descalabro absoluto de la actividad de trasplantes en España y en el resto del mundo, algo que prácticamente nadie se podía imaginar que pudiera ocurrir de una forma tan brusca y realmente ha sido algo muy, muy, muy sorprendente, ¿no? De una media de donantes en España de aproximadamente 50-60 donantes a la semana en España, en la primera semana de abril pasamos a tener 2 donantes en todo el país, 2 donantes, lo cual es espectacular y como se puede ver aquí, a finales de mayo la actividad se había recuperado, o por lo menos la generación de donantes se había recuperado como a la mitad, nada más todavía, ¿no? Y en cuanto a la actividad de trasplantes, pues de un número aproximado de 120 trasplantes de todos los órganos a la semana, pasamos en la primera semana de abril a 3 trasplantes en todo España, en todo el país, lo cual realmente es algo muy, muy, muy llamativo, muy sorprendente, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas de este parón en el programa de trasplantes que nunca nos hubiéramos imaginado? Pues, en primer lugar, obviamente, el riesgo de transmisión del virus con el donante o con el órgano, algo que no está demostrado fehacientemente a día de hoy, pero que es muy plausible que pueda ocurrir y, por tanto, como precaución, esto hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, el receptor podría ser portador asintomático de la infección y la administración de inmunosupresión podría agravar considerablemente la evolución del paciente, como bien ha contado Marta previamente, y lógicamente sería un problema importante. En tercer lugar, el receptor también se puede contagiar durante el ingreso si en el hospital hay muchos pacientes con COVID, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, lógicamente, el riesgo de sobrecarga en el sistema sanitario en momentos críticos cercanos al colapso, en los que lo razonable es evitar todos los procedimientos no imprescindibles y de alguna manera tenemos que considerar que el trasplante renal
no es un trasplante que salve vidas, al menos a corto plazo, no es un procedimiento imprescindible y se puede retrasar. Por tanto, estas 4 causas yo creo que explican claramente este parón en los programas de trasplantes de España, de todo el país, ¿no? De hecho, el 23 de enero, muy pronto, ya la ONT estableció una primera circular en la que venía a decir que aquellos casos de pacientes, posibles donantes, que tuvieran infección por el coronavirus, debían de ser descartados por el riesgo de transmisión y que en aquellos otros donantes de órganos que no tuvieran síntomas, que no tuvieran la enfermedad en principio, debía descartarse que tuvieran el virus y que lo pudieran transmitir. Entonces, esto ya fue una de las primeras señales de alarma que hizo que, lógicamente, aumentara mucho el nivel de precaución en todos los centros de trasplante, ¿no? Porque hoy en día sabemos, como también ha contado Marta hace un momento, que la mortalidad de los pacientes trasplantados, aunque esté pendiente de ajustar en función de los casos que están cerrados y, por supuesto, hay muchos casos asintomáticos que cuando se detecten bajarán la mortalidad, pero parece claro que la mortalidad en estos pacientes es claramente superior, probablemente el doble, que en los pacientes no trasplantados en la población general, con lo cual hay que ser especialmente cautos con ellos, ¿no? Entonces, la pregunta del millón sería si se puede trasplantar de forma segura en la era COVID, ¿no? Y bueno, pues yo diría que depende. Depende de una serie de factores que hay que tener en cuenta y que hay que considerar a la hora de plantearse mantener activo un programa de trasplantes. El primero sería, por supuesto, la capacidad del sistema sanitario para asumir la sobrecarga que supone el trasplante de un órgano no vital. En el escenario que nos ha contado Julio al principio, es obvio que ponerse a hacer trasplantes no tiene ningún sentido porque los médicos, todos los médicos están dedicados a otra cosa, al tsunami este que nos contaba, y no pueden estar a hacer trasplantes. Y aparte de eso, obviamente, porque cuando está todo desbordado el riesgo de contagio es mucho mayor, ¿no? Pero en segundo lugar, si asumiendo que el sistema sanitario no esté colapsado, es obvio que es muy importante que haya una organización hospitalaria lo más adecuada posible para minimizar el riesgo del contagio. Tiene que estar casi de forma absoluta, bueno, absoluta nunca es posible, ¿no? Pero hay que intentar que haya una separación casi absoluta entre el hospital COVID y el hospital no COVID, y para esto no queda más remedio que hacer PCR a todos los pacientes que ingresan. Y no solo hacer PCR a todos los pacientes que ingresan, lógicamente para ingresarlos en zona COVID o no COVID, sino que todos aquellos casos dudosos con PCR negativa, pero con sospecha clínica alta de infección por coronavirus, deben de ser ingresados en la zona COVID para intentar tener una zona no COVID con las mayores garantías posibles de que no haya casos que puedan contagiar. Y, por supuesto, el segundo aspecto muy importante es el cribado del personal. No se puede tener al personal atendiendo a los pacientes recién trasplantados o haciendo el trasplante con riesgo elevado de que puedan tener el virus y contagiar, ¿no? Obviamente, esto no se puede descartar nunca con absoluta seguridad, pero teniendo una actitud proactiva, lógicamente, de intentar cribar a los que hayan tenido contacto con el virus. En general, intentar separar claramente el personal dedicado a la zona COVID del personal no dedicado a la zona COVID. Es decir, el mismo médico no debería de atender pacientes COVID y no COVID durante este periodo. Si esto se respeta más o menos de forma estricta, se puede plantear mantener un programa de trasplantes. Por supuesto, es importante el cribado del donante, como decíamos antes. Hay que descartar directamente los casos sospechosos o diagnosticados y en aquellos casos no sospechosos es obligado a hacer la PCR para intentar asegurar que el donante no tiene el virus. Y parece claro que tiene mayor sensibilidad a la muestra de vías bajas y, por tanto, se recomienda la toma de la muestra no a nivel de la nasofaringe, sino en las vías bajas, cosa que, por otro lado, es bastante sencilla de hacer en los donantes que están intubados. Y luego, en segundo lugar, es importante también el cribado del receptor, como decíamos antes, es decir, inmediatamente en el momento del ingreso para el trasplante, el paciente tiene que tener una PCR hecha que asegure que no tiene el virus, aunque, como todos sabemos, la sensibilidad de la PCR no es el 100%. Por esta razón, en algunos casos, se plantea incluso la posibilidad de a los receptores hacerles un TAC torácico justo antes del trasplante para asegurar que no tienen infiltrados pulmonares
que pudieran sugerir COVID a pesar de una PCR negativa. Esto, por ejemplo, en nuestro centro no se hace en el trasplante renal, pero sí que por exigencia de los cirujanos sí que se hace en los pacientes que vienen para hacer un trasplante combinado de riñón y páncreas. Y bueno, pues de alguna manera aumenta la sensibilidad, aunque indudablemente es una medida quizás muy drástica para la mayoría de los pacientes. Yo creo que otra estrategia que tendremos que considerar también es la serología periódica en los pacientes en lista de espera. No sé si cada mes, cada 2 meses, en general son pocos pacientes y desde luego nos puede permitir detectar con mayor facilidad aquellos pacientes que se puedan seroconvertir y directamente poner en contraindicación temporal hasta que pase el tiempo suficiente y superen la infección. Y a pesar de todo esto, al final el paciente de alguna manera tiene que aceptar unos ciertos riesgos en cuanto a esta infección, porque no hay riesgo cero. Está claro que a pesar de todas estas estrategias puede existir el riesgo de contagio y esto el paciente lo tiene que conocer y lo tiene que aceptar, por supuesto, porque como contaba Marta antes, el riesgo de mortalidad en la fase inicial del trasplante es sensiblemente superior. ¿Cómo nos ha ido a nosotros en Cantabria? Pues aquí muestro un poco la cronología. A principios de marzo, como todo el mundo veíamos que la cosa se estaba poniendo fea, decidimos paralizar el programa de trasplantes, al menos de forma preventiva, y pensamos que los pacientes que tuvieran una oferta del PATI, que como sabéis, pues puede ser que a lo mejor sea la única oferta en años, pues que probablemente esos merecería la pena hacerlos. Y que si teníamos algún donante de los muy jóvenes, de menos de 40 años, pues que probablemente también había que considerar la posibilidad de utilizarlo, aunque esto a priori. La verdad es que pensábamos que probablemente no íbamos a tener ni ofertas del PATI ni donantes jóvenes en este periodo y que seguramente no tendríamos la disyuntiva de hacer el trasplante o no, pero la realidad es que una semana después nos ofertaron un riñón para un receptor joven nuestro del PATI, del programa PATI, y decidimos aceptarlo. Llamamos al paciente, el paciente no lo dudó y vino inmediatamente y decidimos hacer el trasplante. A pesar de eso, seguimos pensando que los trasplantes normales probablemente o con donantes más mayores o probablemente no merecía la pena y de hecho tuvimos un donante el día 23 de 45 años y decidimos ofertarlo a la OMT. El 29 de marzo alcanzamos el pico máximo de pacientes COVID ingresados, que en nuestro hospital vino a ser como de unos 250 pacientes en el pico máximo ingresados. A partir de ahí empezamos a ver que bajaba la cifra de ingresos y iban aumentando las altas y pues ya nos tranquilizamos un poco. El día 7 de abril tuvimos una oferta de otro centro, de un donante joven y decidimos aceptarla y a partir de ahí pues empezaron a llegar muchas ofertas y llegamos a hacer 20 trasplantes renales y 2 trasplantes de páncreas en este periodo. Esta experiencia hemos tenido la oportunidad también de mandarla al American Journal of Transplantation y contarla y nos la han aceptado también recientemente. Tengo que decir que ningún paciente rechazó el trasplante a los que se llamó. Todos los que se llamó vinieron inmediatamente, a pesar de conocer lógicamente la situación en los hospitales y el riesgo que había. En un paciente decidimos no trasplantarlo porque al hacer la PCR salió positiva y lógicamente ahí el sistema funcionó y nos evitó trasplantarlo, aunque era un paciente un poco complicado. Y luego decir que obviamente hemos hecho PCR a todos los pacientes después del alta en la primera visita ambulatoria para asegurarnos que no se habían contagiado durante el ingreso y todas las PCRs han sido negativas. Y en principio todos los pacientes están asintomáticos desde el punto de vista del COVID. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues la mayoría de los centros a día de hoy han podido reiniciar su actividad trasplantadora. Obviamente los que estuvieron más afectados han tardado más. Con la experiencia adquirida y con la disponibilidad de técnicas diagnósticas, fundamentalmente de PCRs masivas, debería de ser un procedimiento seguro, siempre que se pueda cribar con rapidez a todos los casos sospechosos y razonablemente los sistemas sanitarios no deberían de volver a colapsarse, con lo cual, en principio, tomando las precauciones de las que hemos hablado, debería de ser razonable mantener los programas de trasplante activos a partir de ahora,
en los próximos meses. Y luego, ¿qué pasa con los pacientes que están trasplantados y están en seguimiento? Que los que se trasplantaron en los años anteriores y que vemos en la consulta, pues, bueno, el grupo Gray publicó hace ya, en las fases iniciales ya un documento con recomendaciones en el manejo de los pacientes trasplantados durante la pandemia, aunque la realidad es que las recomendaciones no son muy diferentes de las que se pueden hacer para la población general, fundamentalmente el aislamiento, la protección, el distanciamiento y todas estas medidas que todos conocéis de forma muy detallada. No hay grandes diferencias, salvo quizás en estos pacientes extremarlas aún más, ¿no? Una pregunta importante, pero ya os adelanto que no tengo respuesta, es si tenemos que hacer algún cambio en el tratamiento del paciente para disminuir el riesgo. Y fundamentalmente me refiero a la inmunosupresión y algo que ha sido muy debatido en todo este periodo, que ha sido los IECAS y los ARA2, que como sabéis, pues muchos pacientes, la población trasplantada tiene una prevalencia muy alta de tratamiento con estos fármacos, ¿no? La verdad es que no hay por ahora ninguna evidencia. Me estoy refiriendo a los pacientes sanos que vemos en la consulta con respecto a reducir el riesgo de contagio, no a los pacientes que ya tienen la enfermedad, en los que obviamente hay que modificar la inmunosupresión de cara a favorecer la recuperación, y esto ya hay varios protocolos escritos de centros con mucha experiencia que nos han orientado bastante en estas fases. En la fase aguda de la pandemia no nos quedó más remedio que mandar a todos los enfermos a su casa y decirles que no vinieran al hospital, y además es que muchas veces no podían venir y no querían tampoco porque muchos estaban muy asustados. La telemedicina para la atención al enfermo trasplantado fue obligada. Pero pasada esta fase aguda, pues la sensación que tenemos muchos es que esta opción de proceso asistencial no va a desaparecer, y de alguna manera la pandemia ha demostrado que la consulta presencial no es la única opción en la relación médico-paciente. Algo que antes se consideraba casi como mala praxis o como un mal médico si no veía al paciente, si no le exploraba, pues hoy en día de alguna manera se acepta que es una opción más, y bien, seleccionando bien obviamente los casos, es una forma que de atención al paciente que puede tener ventajas importantes. Y de hecho, la Organización Médica Colegial hace unos pocos días publica un documento en el que viene a decir que la atención telemática es una realidad que tanto el médico como el paciente deben utilizar con responsabilidad y que debe de considerarse en sí un verdadero acto médico. Es decir, esto a mí me parece importante porque sienta las bases para un cambio en la atención sanitaria de forma estable, ¿no?, a partir de ahora. De hecho, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma y probablemente la atención al paciente se vuelva más flexible en el futuro, basada en las nuevas tecnologías. Hay un documento también de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición sobre el tema de las teleconsultas, y también hablan de que posiblemente pasemos de un esquema de revisiones en consulta fijas cada 3-4 meses a un sistema de comunicación más flexible por teléfono o vía nuevas tecnologías, para mantener un contacto quizás más estrecho, más flexible con el paciente, que no sea exclusivamente las consultas como las conocemos hasta ahora. Pero esto está por ver, por supuesto. Lo que sí que yo creo que es importante es que el paciente trasplantado puede ser un modelo ideal para explorar y para desarrollar este tipo de relación médico-paciente, por diferentes razones. El paciente trasplantado es un paciente muy conocido, lo conocemos mucho en general, le llevamos viendo durante años. Además, es un paciente que está instruido en general, conoce su cuerpo, sabe autoobservarse, sabe decirte si tiene edemas o no tiene edemas, por supuesto sabe tomarse la tensión arterial y sabe contarte las cosas por teléfono con bastante garantía de que te lo está contando bien, ¿no? Además, los nefrólogos tenemos una ventaja también, y es que la analítica es la parte fundamental del control, y en general, si tenemos una analítica completa de un paciente, podemos asegurar bastante bien cuál es la situación del mismo y podemos decidir qué cambios en el tratamiento necesitamos con bastante facilidad. Es decir, si disponemos de la analítica, realmente vamos a poder atender bien al paciente, cosa que no ocurre en otras especialidades,
como pueda ser, pues no sé, la neurología o la cirugía maxilofacial, otras, ¿no? Se pueden dar instrucciones telefónicas a los pacientes con facilidad porque están acostumbrados, ¿no? Ellos hace muchos años que les llamamos en general para decirles que los niveles de tacrólimos están altos o están bajos, porque siempre salen después de que el paciente se ha ido a su casa, y les decimos que suban o bajen la dosis de Prograf, y en general están acostumbrados, ¿no? Y además, encima, se da la circunstancia de que los pacientes trasplantados muchas veces viven a grandes distancias del centro, a veces en otra provincia, y por tanto, para ellos sí que también sería una ventaja evidente. Y muchas veces van a poner de su parte muchas cosas para intentar que esto funcione, seguramente por interés, ¿no? Las consultas telefónicas o telemáticas en general tienen unas ventajas evidentes. Primero, comodidad para el paciente, evita desplazamientos, evita pérdidas de tiempo, a veces pasar media mañana o una mañana entera en el hospital, y evita a veces pedir permisos en el trabajo para acudir a la consulta, lo cual para los pacientes que trabajan puede ser muy importante. También, lógicamente, mientras dure la pandemia, la reducción del riesgo infeccioso de venir al hospital y de estar en las salas de espera, como contaba Julio al principio, que ahora son lo que más nos asusta en los hospitales, las salas de espera, y solo dejamos que estén unos pocos pacientes, pues obviamente es un factor a considerar. Y luego yo creo que también es importante que, por lo menos yo estoy observando en mi experiencia, una mayor implicación de los pacientes en el autocontrol. Son más disciplinados y cuando les llamas por teléfono ya se han pesado, tienen apuntada su tensión arterial y una serie de cosas que nos ayudan, lógicamente. Yo creo que el paciente se implique más en su autocontrol, en su enfermedad, es importante, ¿no? Nosotros tenemos un sistema ya desde hace bastantes años desarrollado a través de un entorno web en el que los pacientes entran con una clave personal y pueden ver su historia clínica, y no solo verla, sino que pueden introducir datos y fundamentalmente les pedimos que nos introduzcan la tensión arterial, como veis en esta gráfica, en esta diapositiva, o las glucemias también en los pacientes diabéticos, ¿no? Esto la verdad es que funciona muy bien, pero sí que es cierto que hay pacientes, bastantes, pues que les da un poco pereza, tienen que entrar al ordenador, encenderlo, entrar a la página web y meter los datos. Y muchas veces vienen a la consulta y nos dicen que no lo han metido porque no habían tenido tiempo. De hecho, ahora estamos desarrollando esto mismo en entorno para el móvil, precisamente para que sea más fácil. Pero lo que hemos observado desde que han empezado las consultas telefónicas es que todos los pacientes meten sus datos aquí. Es decir, ellos mismos se han dado cuenta de la responsabilidad que tienen de informar bien al médico de cuál es su situación y son mucho más disciplinados, lo cual en principio, en mi opinión, es un avance importante. De todas formas, las consultas telefónicas tienen desventajas también, lógicamente, ¿no? Siempre tendremos el miedo a la pérdida de control y el riesgo de que a lo mejor se nos escape algo, que la praxis médica no sea la óptima. Y eso no es algo, desde luego no es algo bueno a lo que tengamos que aspirar. Puede ocurrir también que hay un cierto distanciamiento entre el médico y el paciente, y esto en la población trasplantada es importante de cara al cumplimiento, porque todos sabéis que cada vez que el paciente viene a la consulta y le interrogamos por la medicación que toma y todas estas cosas, pues de alguna manera aprovechamos para insistir en la importancia del correcto cumplimiento, para reñirle un poco si hace falta. Y todo esto lo podemos hacer por teléfono, pero siempre la distancia, la barrera del teléfono puede hacer que el paciente no se lo tome tan en serio como en vivo, ¿no? Quizás también puede haber problemas de privacidad, porque a veces podemos llamar al paciente por teléfono y no sabemos dónde está. A lo mejor le pillamos en un momento en el que no esté en las perfectas condiciones para hacer una consulta telefónica. Esto es algo que hay que trabajar, ¿no? Incluso a veces el paciente puede estar esperando tiempo y cuando le llamemos, pues eso, no sea el momento más oportuno. Esto es algo que hay que trabajar y mejorar, ¿no? Probablemente sea necesaria la alternancia de consultas telefónicas y consultas presenciales, y esto entiendo yo que hay que pactarlo con los pacientes y obviamente siempre tiene que existir la posibilidad de reconvertir una consulta telefónica a presencial en los días siguientes, siempre que no tengamos claro que estamos dando la atención más adecuada a nuestro paciente. Siempre que existan dudas, lo lógico será decirle que unos días después, en cuanto podamos, que venga al hospital y verle o explorarle o hacerle algún tipo de prueba, ¿no?
En nuestro centro estamos trabajando ya para intentar ordenar todo esto. Estamos trabajando en un protocolo de actuación con respecto a las consultas telefónicas y también hoy mismo hemos puesto en marcha una encuesta porque queremos conocer la opinión de los pacientes, un poco saber realmente en global de todos los pacientes que tenemos qué opinan de esto y si realmente están de acuerdo, que yo estoy convencido que van a decir que sí, en seguir por esta vía, ¿no? Por supuesto, tiene que haber un consenso médico-paciente y esto quiere decir que la consulta telefónica solo se hará si quiere el paciente y si quiere el médico. Y si alguno de los dos no quiere, pues habrá que hacerla presencial si alguno de los dos tiene dudas, ¿no? Es importante que el paciente tenga información preparada para suministrar en el momento de la llamada de teléfono. Obviamente tiene que haber una analítica reciente que puede ser local o puede ser del centro de origen cuando viven en otra provincia. Y luego, en mi opinión, algunas consultas tendrán que ser presenciales de forma obligatoria y esto conviene tenerlo predefinido ya, independientemente de que luego otra telefónica se convierta en presencial. Entonces, los primeros meses post-trasplante probablemente es importante ver siempre al paciente, aunque esto lógicamente puede discutirse. La revisión anual puede ser un momento ideal para ver al paciente que venga al hospital y verlo en persona y revisarlo todo. Y probablemente también la primera consulta tras un ingreso. Entonces, bueno, para finalizar ya las conclusiones, la organización hospitalaria y un protocolo específico son obligados para mantener los programas de trasplante con seguridad y esto lo tenemos que hacer en los próximos meses y a lo mejor se queda para siempre. Salvo situaciones de colapso que no se deberían de volver a repetir, deberían de mantenerse los programas activos y se abren nuevas posibilidades de atención a los pacientes trasplantados con mayor facilidad, que yo creo que va a redundar en un beneficio para la atención al paciente trasplantado. Yo creo que nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido muy interesante. Estamos fuera de tiempo, pero sí que te voy a redirigir un par de preguntas que nos han llegado a través de la web. Una, en el cribado del personal dedicado al cuidado del paciente recién trasplantado, médico, enfermería y auxiliar, ¿en qué consiste? ¿PCR periódica? ¿Con qué periodicidad? Y nos lo pregunta Inmaculada Lorenzo. Bueno, me gustaría tener la respuesta, pero obviamente no la tengo, ¿no? Eso no está definido, ¿no? Pero ya de entrada cualquier profesional que tenga contacto con un caso accidental, me refiero a un contacto accidental con un caso, debería de hacerse un cribado, bueno, probablemente tiene que hacer un aislamiento corto de unos días y hacer un cribado a los 5 o 7 días cuando haya posibilidades de que la PCR ya se haya positivizado. En conjunto, yo creo que lo que hay que tener es una actitud proactiva de detección lo más rápidamente posible de aquellos profesionales que puedan estar infectados. Y en ese contexto podría incluirse también hacer serologías masivas periódicamente, pero eso no es algo que esté establecido, depende mucho de los recursos con los que cuente el hospital y obviamente cuantos más recursos, más facilidad habrá para hacer esto, mayor será el periodo o menor será el periodo de tiempo entre un control y el siguiente y más garantías habrá de que no hay profesionales infectados. Otra pregunta, Julia Canter, y si queréis os involucro a los dos, nos dice, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto al trasplante con donante vivo? ¿Habéis reiniciado esa actividad, Juan Carlos? ¿Habéis dejado de hacer trasplante vivo con donante mayor? Nos pregunta, ¿dejan en cuarentena a la pareja antes de la fecha del quirófano? ¿Cuáles son las particularidades distintas del trasplante con donante cadáver? Bueno, yo creo que la particularidad fundamental es que el donante cadáver o aprovechas los órganos el día que se generan, que fallece el paciente, o si no, no lo puedes hacer. El trasplante de vivo lo puedes posponer. Entonces, yo creo que en toda España claramente los programas de trasplante de vivo se detuvieron absolutamente y que yo sepa no se han hecho todavía en ningún sitio, que yo sepa. Por razones obvias, porque los donantes pueden estar preparados y pueden esperar un mes, 2 meses a que la situación fuera más adecuada. Yo entiendo que se reiniciarán en los próximos meses
pero ahora mismo no podría hablar de un protocolo tampoco concreto de manejo. Nosotros hemos empezado ya. ¿Habéis hecho ya alguno? Sí, hemos empezado un vivo hace 2 semanas, hoy hemos hecho otro, la semana que viene otro y la siguiente otro. Pues ya entonces seguro que nos puedes hemos ido contestar. animando. Seguro que puedes contestar tú mejor el protocolo que tenéis. Hemos esperado un poco a que los circuitos estuvieran limpios y empezamos, como bien dices, con el trasplante donante fallecido para estar seguros de que estábamos funcionando y para aprovechar órganos buenos que no tenían destino en ese momento. Pero la verdad es que hay parejas que no se trasplantaron, entre comillas, por los pelos, ¿no? O sea, que suspendimos el trasplante de donante vivo 3 días antes de que tuviera lugar en marzo por el confinamiento. Entonces, bueno, pues había parejas prediálisis y ya en algún momento había que tomar la decisión y este mes nos hemos animado. De hecho, hemos hecho la primera firma por telerelación con el juzgado, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos sin ir presencialmente antes de ayer con 4 donantes, porque se van acumulando los tiempos. Tenemos otra pregunta. Tino Fernández Rivera nos dice, sobre el régimen de visitas, ¿se hace cribado en el familiar más directo con PCR de COVID? Entiendo que se refiere a los familiares que entren con un trasplantado que esté ingresado. La verdad es que entiendo reciente, no lo pone exactamente, entiendo reciente, pero no lo sé. Nosotros no estamos haciendo cribado en los familiares. Sí que desde el principio se estableció la recomendación en todo el hospital de que solo entrase un familiar por cada paciente en todo el hospital y eso se respeta. Luego se estableció también la obligatoriedad de la mascarilla, no solo para los pacientes, sino también para los familiares. Nosotros en la planta de nefrología todos tienen que llevar mascarilla, todos los familiares, incluido dentro de la habitación, pero hasta ahora no estamos haciendo cribado PCR. Pero los dejáis que visiten. Lo digo porque la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo minimizáis o suspendéis el régimen de visitas de familiares en el post-trasplante? Pues los primeros días, pero después sí que les hemos dejado entrar a los familiares con las medidas de precaución estas, que digo, fundamentalmente la mascarilla, lavado de manos, todas estas cosas y cierto distanciamiento dentro de la habitación, claro. Eso sí, pero no lo hemos restringido al máximo. ¿Alguna opinión, Julio, para acabar? No, bueno, yo creo que he estado atento y lo que dice Juan Carlos es lo mismo que estamos haciendo nosotros. O sea que nosotros reiniciamos el programa de trasplante a la vez que reiniciamos el permiso de visitas a familias dentro del hospital a nivel general, porque la teníamos suspendida. Nosotros habíamos cerrado las visitas a pacientes y coincidió que volvíamos a abrirlas cuando empezamos a trasplantar, con lo que los pacientes trasplantados han beneficiado también de eso. Una visita restringida, de una hora, un familiar único, etcétera. Julio, todavía estamos en un régimen de control de visitas con control de accesos. El hospital era de puertas abiertas absolutamente, sin ningún horario. Y ya no lo es, en este momento ya no lo es y no lo será durante los próximos meses. Pero ¿quieres decir, Julio, que los pacientes no COVID que están ingresados en el hospital tampoco puede entrar ninguna visita? Ahora sí, pero en el momento de la epidemia no. Lo cerramos radical. Entre otras cosas porque el 85% de pacientes eran COVID positivos. Claro. Es muy razonable, claro. Bueno, pues os quiero agradecer mucho las presentaciones, las respuestas a las preguntas que nos han hecho, toda la participación. Hemos tenido audiencia desde España, hemos tenido también audiencia desde Latinoamérica. Luego esto se convierte en un vídeo en el que cortan ese trozo en el que no encontrabas la pantalla, Juan Carlos, y queda bien colgado y bonito en la web de la SEN. Y se visualiza porque la webinar que tuvimos pues, hace 2 o 3 semanas, la verdad es que ha tenido más de 300 visualizaciones. Y bueno, espero que esto ayude a la comunidad pues, a trasplantar mejor, a trabajar todos un poco mejor. Quiero agradecer a Estelas el apoyo y el soporte que nos ha dado para organizar esta webinar
y esperando que llegue el verano y que podamos descansar y disfrutar un poco y volver a vernos, ¿no, Juan Carlos? Estamos esperando que organices algo en Santander. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta otra. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a todos.